Bueno, como les decía, vamos a ver estadística inferencial y la descriptiva nos permite utilizar diferentes estadísticos para inferir cosas. ¿Cuáles son las dos grandes ramas de la estadística inferencial? Bueno, la más utilizada en general en las investigaciones por nosotros es el contraste de hipótesis. Poder hacer hipótesis de asociación y de diferencias entre grupos. Todas estas cosas son importantes para probar, por ejemplo, la diferencia entre grupos tras un tratamiento o tras la intervención que se haga en uno de ellos y no se haga en el otro. Luego, también tenemos lo que se llama la estimación de parámetros, cuando la estadística inferencial lo que quiere hacer es inferir de una población cuáles son los parámetros poblacionales con una muestra pequeña. Bueno, esa estimación de parámetros es la que se usan para saber, por ejemplo, los estudios de opinión pública, qué piensa la mayoría de las personas de una población solamente recabando los datos chiquitos de una muestra. Bueno, ¿qué hace la estadística inferencial cuando lo que está buscando es hacer prueba de hipótesis? Las pruebas de hipótesis lo que hacen es separar cuánto de la varianza se debe probablemente al azar y cuánto se debe a varianza sistemática que puede ser debida a un solo factor, o a dos, o a tres, o a todos los que estén interviniendo sobre una variable dependiente. Es decir, lo que puede hacer una prueba de hipótesis es distinguir si las diferencias que estamos observando es probable que se deban al azar o se deban a una fuerza sistemática de variar a la mayoría de los datos. ¿Mm? Para tener en cuenta, imagínense la variación sistemática como algo que afecta a la mayoría de los datos. Sistemático, de ahí viene la palabra, ¿no? Sistemáticamente vemos algo. En la Facultad de Psicología entramos en una comisión, vemos mayoría de mujeres. Vamos a otra comisión, mayoría de mujeres. Vamos a otra comisión, mayoría de mujeres. En una encontramos mayoría de hombres. No sé si les pasó alguna vez, pero no, porque parece que es muy sistemático encontrar que hay mayoría de mujeres en las diferentes observaciones que hacemos. Eso es sistemático, que ocurre en la mayoría de los casos, ¿se entiende? En cambio, la varianza por azar puede ocurrir en algunos casos y en otros, pero es azaroso. Cuando algo es sistemático, vemos que hay una tendencia que se sostiene a lo largo de las observaciones. ¿Mm? Ahora, acá les presento un estadístico que se llama ANOVA, lo inventó un matemático que se llama Fisher, y la lógica de este estadístico es muy interesante porque es muy intuitiva de lo que es el proceso de una prueba de hipótesis. Es un cociente entre, estos son la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados between, entre grupos, y la suma de los cuadrados within, dentro de los grupos. Lo que se está haciendo en este cociente que saca el test F, le puso F porque Fisher es el nombre del matemático, y lo que queremos ver en esta fórmula es si la varianza que hay entre los grupos, es más grande que la varianza que hay dentro de los grupos. Si entre los grupos varían más que lo que varían dentro de los grupos. Por eso una cosa importante es que los grupos sean similares en la varianza interna, porque si no me costaría poder hacer un estadístico paramétrico como la ANOVA de Fisher si uno tiene una varianza de 10 y el otro una varianza de 2. ¿Mm? No son equivalentes para poder hacer este estadístico, ¿se entiende? ¿Sí? Este estadístico funciona cuando yo tengo algunos requisitos. Distribución de tipo normal, las varianzas son iguales entre los grupos,
las medidas son independientes, son una serie de requisitos que debo contar, que las variables sean cuantitativas. No puedo hacer una ANOVA con cualquier tipo de datos, tengo que hacerlo con datos que cumplan esos requisitos. Pero me gusta empezar por ANOVA porque permite ver este concepto con bastante simpleza. Por ejemplo, ¿cómo sacamos las diferentes varianzas? Dentro y entre. Between va a ser la varianza entre los grupos. ¿Qué tan diferente es un grupo de otro? Y la varianza within, dentro de los grupos, se llama varianza intragrupo. Bueno, acá está lo que acabamos de mencionar. La variabilidad entre grupos respecto a la variabilidad dentro de los grupos. Si uno de los grupos ha recibido un tratamiento y supone que han mejorado respecto a los que no recibieron tratamiento, yo esperaría que la variabilidad entre los grupos sea mayor que la variabilidad dentro de los grupos, porque ahora este grupo está mejor que el otro grupo no tratado. Y la varianza entre las puntuaciones no debería ser igual de grande, debería ser más chiquita que lo que ahora los grupos varían entre ellos. ¿Cómo se saca la varianza entre los grupos? Empecemos por la varianza entre los grupos. Pongamos que este es el grupo experimental, G, y GC es el grupo control. Si uno va viendo los datos, uno tiende a ver algo de sistematicidad. Yo puse solo 5 datos como para que sea más fácil la observación. ¿Qué ven de sistemático? Entre el grupo control y el grupo experimental después del tratamiento. ¿Alguien ve alguna cosa sistemática? ¿Qué me podrían decir? ¿Cómo ven estos valores respecto a estos valores? Es decir, Romina dice, estos son más grandes que estos aumentan respecto a estos, dice Romina. ¿Ven lo sistemático? Como estos puntajes suelen ser menores y estos mayores, ¿sí? Bueno, si aumentamos la cantidad del n, de repente te va a parecer que hay un número más grande de este lado y de este lado un número más chico, ¿sí? Pero eso es posiblemente varianza de error. Lo que uno ve sistemáticamente es siempre valores que tienden a ser menores de este lado y acá mayores. Exacto, Leandro, son mayores los del grupo experimental. Bueno, esto para ver un poquito qué quiere decir esto de sistemático, ¿se entiende? Uno sistemáticamente ve una tendencia de un lado, una tendencia del otro, que con 5 datos de cada lado es fácil de ver, pero cuando tenés 200 de un lado y 200 del otro, no te es tan fácil observar esto a simple vista. Bueno, si nosotros sacamos el promedio del grupo experimental, tomamos estos números y los dividimos por 5, me da 7 el promedio, ¿se entiende? Esta es la media del grupo experimental. El grupo control tiene una media de 3. Yo tomo estas 5 observaciones, las sumo y las divido por 5, me da 3. Bueno, estas medias, a su vez, puedo sacar lo que se llama la media total. ¿Cuál es la media del grupo experimental? 7. La media del grupo control, 3. Si 7 más 3, que es 10, lo divido por 2, me va a dar 5. Esto se llama la media de las dos medias, o la media total. Y esto me permite ver cuánto se diferencia el grupo experimental y el grupo control de la media total. ¿Se entiende? Esto es para ver la diferencia entre grupos, la varianza entre grupos. ¿Se acuerdan que si esta era una observación y le restábamos la media y sumábamos todo eso, me daba la varianza? ¿Se acuerdan que lo vimos recién en la clase pasada, hace un ratito? Bueno, entonces, si la media fuera una observación y le estás restando la gran media, es como sacar la varianza de los grupos respecto a la gran media, ¿se entiende? ¿Y qué tenemos que hacer? Las tenemos que elevar al cuadrado porque si no me sumaban ¿qué? Me sumaban 0. ¿Se acuerdan? Entonces esta suma de cuadrados
porque están elevados al cuadrado, son las varianzas de las medias de cada grupo respecto a la media total. Bueno, si esto lo seguimos, 7 menos 5 me da 2, 3 menos 5 me da menos 2, para evitar que esto sea suma 0, lo elevamos al cuadrado, y me ha dado 8, ¿se entiende? ¿Mm? A su vez, la varianza es un promedio, son dos grupos, lo divido por 2, la varianza entre el grupo control y el grupo experimental es de 4 puntos. ¿Se entendió cómo llegamos acá? ¿Mm? Hicimos la suma de los cuadrados, la promediamos y sacamos la varianza entre grupos. A cada grupo le restamos la gran media, como si fueran observaciones individuales, y podemos saber que los grupos entre sí, el grupo experimental, el grupo control está a 4 puntos de diferencia uno del otro, después de haber sido tratado el grupo experimental, por ejemplo, con una terapia para mejorar una habilidad que el grupo control no tuvo. Acá ya tenemos el numerador de esa fracción que habíamos visto antes. Entre grupos la varianza es de 4. ¿Cómo sacamos la varianza intragrupo o dentro de los grupos? Bueno, vamos a tener que usar para eso las medias grupales. Acá tenemos el grupo experimental y el grupo control. Sabemos que la media de este grupo es 7 y la media de este grupo es 3. Lo que vamos a hacer es, le restamos a cada observación su media, como esto me va a sumar 0, hacemos la suma de los cuadrados. Ven que en vez de estar a la media del grupo, restándole la media total, acá le estamos restando a cada observación particular la media de su propio grupo. Por eso a este le restamos 3 y a este le restamos 7. ¿Se entiende? ¿Mm? La suma de estos cuadrados ahora evita la suma 0, como me da esto, y obtenemos 4 más 4 más 1 más 1, ¿sí? Un 10. Bueno, este ejemplo es bastante prolijo y me salieron dos varianzas iguales intragrupo. Ahora, intragrupo hemos tenido 10 dividido ¿cuántas observaciones? 1, 2, 3, 4, 5. 10 dividido 5 me va a dar 2. ¿Sí? Este 10 dividido estas 5 observaciones, para hacer el promedio de la varianza, también me da 2. De acá salen estos dos que están acá. ¿Se entiende? ¿Mm? A su vez, como son dos grupos, sumo la varianza del grupo experimental, que es 2, más la varianza del grupo control, que es 2, dividido dos grupos, y me da que la varianza dentro de los grupos promedio es de 2. Esto salió de acá, ¿se entiende? La suma de los cuadrados era 10. Si la promediamos para hacer la varianza, son 5 observaciones del grupo experimental. La suma de los cuadrados era 10, ¿sí? Dividido 5 en el grupo control, en ambos me da 2. Lo promedio me da que la varianza dentro de los grupos es de 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Ahora, ya me quedó la fórmula. Me quedó el numerador, me quedó el denominador. ¿Cómo es? Los grupos están a 4 puntos de distancia, el grupo experimental del control. Y dentro de los grupos, las observaciones están a 2 puntos de las medias. Hay más distancia entre el grupo experimental que entre el grupo control. Ahora, esta división me dice que el ANOVA me da 2 puntos. La pregunta que uno se hace es, 2 puntos, ¿será suficiente para decir que el grupo experimental realmente tiene una mejora
respecto al grupo control, está mucho mejor que el grupo control. 2, ¿qué tan grande es? ¿Se entiende? Sí, están 2 puntos mejor, pero ¿es suficiente o no es suficiente? Acá les muestro la distribución de la ANOVA. La distribución de la ANOVA o de las puntuaciones F tiene esta formita, ¿ven? ¿Sí? Para que uno entre en el nivel de significación donde entramos en la zona de rechazo de la hipótesis nula, la diferencia del F tendría que ser de 3.32 puntos. Yo saqué un 2, es decir, mis puntuaciones están por acá. El 1 es el valor más frecuente. ¿Qué quiere decir el 1? Que el denominador y el numerador tienen el mismo número. Cuando yo divido el mismo número por el mismo número me da 1. Y esto es lo más azaroso probable. Es decir, que las diferencias entre los grupos son tan grandes como dentro de los grupos. Entonces, la mayor posibilidad es que se diferencien en un punto. Es decir, sean iguales. Diferenciarse en 2 puntos está cercano al 10% de error. ¿Se entiende? Apenas está al 10% de error. No es lo suficientemente grande como para que yo pueda rechazar la hipótesis nula porque cae en la zona de aceptación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la zona de aceptación del 95%? Yo recién, si hubiera sacado 3 puntos con 32 en mi F, hubiera alcanzado la probabilidad suficiente para arriesgarme y decir, no, son tan grandes las diferencias que sospecho es que hay varianza sistemática. ¿Por qué creen que no me dio? Les pregunto a ustedes, ¿qué sospechan? ¿Por qué no me habrá dado? ¿Quieren escribir alguno por el chat? Una cosa que dijo Leandro, me parece. Eran bien sistemáticos los datos, pero eran poquitos. ¿Notaron que eran 5 datos de un lado y 5 datos del otro? Y si bien era recontra sistemático, que habían datos más bajos en un lado que en el otro, yo usé un estadístico paramétrico con datos muy pequeños, solamente 5 casos de un grupo y 5 casos del otro grupo. Y es muy probable que no me esté dando por eso. Si yo tuviera el doble de casos en cada grupo, seguramente ya hubiera llegado a la significación, porque es muy sistemática la diferencia en un grupo y otro. ¿Se entiende? Entonces, por ahí ustedes se quedan con que, uy, no me dio algo que les hubiera dado si hubieran usado otro tipo de estadística. O hubieran agrandado la muestra porque era una muestra muy chiquita, pero que a los fines pedagógicos me sirve para enseñarles. ¿Qué dice el puntaje 3.32 es un puntaje fijo o es en relación a una muestra particular? Perfecto, muy buena pregunta. Cuando uno tiene determinada cantidad de casos, va a corresponder un modelo matemático que tiene una distribución de frecuencia relativa, que es esta que estoy mostrándoles acá. Entonces, cuando vos tenés 30 casos, como figura acá, ¿cómo se llama? El punto de corte está en 3.32. Cuando vos tenés, perdón, otra cantidad de casos, la distribución es distinta. Va a depender de los grados de libertad y de la cantidad de sujetos que vos tengas un modelo matemático que te dice dónde está la probabilidad de que vos tengas cada puntuación F tenga la probabilidad de ocurrir por azar. Muy buena pregunta recién. Entonces, con tan poquitos casos, no me da por eso. Entonces no hay que tirar esto abajo.
era muy difícil que con 5 casos en cada grupo, con un estadístico paramétrico, me hubiera dado. ¿Mm? Bien. Por último, para evaluar si la varianza, las causas fortuitas de variación, o la varianza de error, se encuentra asociada o no a la variable de interés, estamos utilizando estos estadísticos inferenciales que me permiten apostar a un nivel de error tan bajo que puedo estar bastante seguro si una intervención me genera que un grupo se separe en varianza respecto al otro, lo suficiente para poder demostrar el efecto de una intervención. Muy bien. Vamos a